Diga conmigo, del trono a la cruz, de la muerte al trono. Si a usted le vendieran un plan así, ¿usted lo aceptaría si no conociera de Jesús? Entonces, por ahí las pruebas hay que recibirlas. ¿Sí? Nos hablaban esta semana o al inicio de este mes acerca de el conocimiento que tenemos que tener nosotros acerca de el Hijo, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no solo necesitamos tener la expresión de fe de que conocemos o tenemos conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo, sino que también necesitamos tener un recordatorio del camino que Jesús recorrió por cada uno de nosotros o por toda la humanidad. Si nosotros tenemos presente lo que Él hizo desde su posición celestial hasta su muerte y su resurrección, entonces nos vamos a dar cuenta el gran sacrificio, la gran labor que Él hizo de pasar de su trono a la cruz y luego de la muerte volver al trono. Él sabía lo que tenía que suceder y ya lo hemos conversado durante varias veces. Jesús obedeció o hizo tal cual la voluntad de Dios Padre, no porque el cielo necesitara que Él lo hiciera, sino porque usted y yo lo necesitamos. Pero nosotros, la diferencia es que nosotros sí necesitamos obedecer porque el cielo requiere de ello. Entonces ahí es donde Jesús nos enseña, y por eso usted y yo tenemos que tener memoria acerca del camino que Él recorrió, camino que nos corresponde a nosotros igual. Quizá no vamos a morir nosotros en la cruz. Digo quizás porque uno no sabe qué va a pasar. Pero nosotros vamos a tener sufrimientos, es más, ya los estamos teniendo. Porque es algo que la misma Escritura garantiza para cada uno de los que siguen los pasos de Jesús. Entonces, Jesús, el rey que sirvió, el hombre que se hizo hijo, reflejando la dualidad de su naturaleza divina y humana, destacando tanto su autoridad como su humildad. Y esto es lo que él, y nos hablaba la hermana Berta, a través de conocerlo a él. Cuando Jesús decía o nos dejó a cada uno de nosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y por eso nuestra estatura a alcanzar es la de ese varón perfecto. Y por eso tenemos que todos los días luchar, pelear, como lo quieras llamar, para poder nosotros permitir que el gobierno del cielo sea sobre cada uno de nosotros. Por eso, uno de los principales, diría yo, requisitos de Jesús para nosotros acercarnos a Él es morir a nosotros mismos. Por más que usted se niegue a morir a sí mismo, no va a ser capaz de seguir los pasos que Él ha marcado para que nosotros continuemos. Cosas mayores, dijo Él, harán ustedes que yo. Pero si no seguimos sus pasos, si no aprendemos de Él, si no hacemos como Él hizo la voluntad de Dios Padre, entonces usted y yo, ¿hacia dónde estamos caminando? Y quiero que me acompañe a la escritura, precisamente al capítulo 20 del Evangelio de Juan, para que nosotros podamos darnos cuenta y podamos mirar un panorama bíblico a través de los 4 evangelios,
cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él bajó de su trono hacia una cruz, pero luego pasó de la tumba de nuevo al trono. Y esta es la garantía que nosotros tenemos de que podemos resucitar para una vida eterna. Vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo, si Jesús no hubiese resucitado. Pero dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30 y 31, y les voy a leer la Reina Valera de 1960, y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, preste atención, las cuales no están escritas en este libro. Hizo muchas más de las que se escribieron. Pero nos da la explicación del por qué. Dice, pero estas, verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Présteme atención. Vean lo que nos muestra la Escritura. ¿Para qué Jesús hizo lo que hizo y para qué hoy continúa haciéndolo en cada uno de nosotros? Cierto día me sentaba con un pastor amigo y él me decía, quería abrirle su corazón y me decía, pastor, ¿usted en qué cree? Y yo, ¿en qué creo? En Jesús, pues lógico, ¿cierto? Digo, no, ¿en qué línea se mueve usted? ¿Usted es pentecostal o pentecostés? ¿O usted es estilo bautista? Y le digo yo, ay, ¿a dónde irá este muchacho? Entonces le digo yo, no, mi pastor, vea, yo trato de hacer un equilibrio entre el pentecostal y el bautista centrado en la escritura. Yo no me voy a que tengo que en todo momento hablar lenguas o en todo momento hacer liberaciones o en todo momento manipular al Espíritu de Dios, que hay sanidades y que sucedió esto y esto. Entonces yo no me voy allá al extremo, pero tampoco me voy al otro extremo en donde el Señor no habla, donde no se puede orar por otra persona, no se le puede decir a la otra persona que Dios dijo. No, yo trato de hacer un equilibrio. Yo creo en lo uno como en lo otro. Pero lo que sí estoy seguro es que la iglesia hoy está siendo dirigida por el Espíritu de Dios. Y si la iglesia hoy está siendo dirigida por el Espíritu de Dios, entonces a mí no me vengan a decir que es que Dios no habla. Lo que pasa es que nosotros dañamos, y digo nosotros, empezando por los líderes, dañamos ese Dios me habla. Y hemos inmunizado a la iglesia o al pueblo de Dios con el Dios me dijo. Entonces ya somos inmunes. Y cuando me dicen Dios me dijo, qué charlatán. Y puede ser una palabra poderosa de parte de Dios. Pero es ahí donde tenemos nosotros que pesar, y el mismo Jesús lo dice en la primera carta de Juan, pesen los espíritus para que sepan de quién viene. Pero si usted y yo, y terminamos el mes pasado hablando de ¿qué? De la oración. Si usted no tiene comunión, intimidad con papá, olvídese que no va a saber nada. Y es lo que Jesús nos invita a cada instante.
A cada instante el mismo Jesús nos muestra de que Él se iba tarde a la cama. Por eso yo muchas veces digo que dormir es perder el tiempo. Perdónenme los dormilones. Pero yo sigo peleando con eso, aunque yo sé que es una necesidad del cuerpo. Ojo, quiero que me entienda. No estoy diciendo que no duerma, no. Pero duerma lo necesario. 8. Sí, por eso no les voy a predicar de eso, porque yo sé que arman pleito aquí. Pero ojo, Jesús dijo, tarde me voy a dormir y temprano me levanto. ¿Sí o no? ¿Lo dice la Biblia o lo digo yo? La Biblia, ¿sí o qué? Entonces, cuidado con los que se van temprano a dormir y se levantan tarde. Están desobedeciendo, no están siguiendo los pasos. Pero ojo, Jesús nos enseña para que nosotros tengamos relación con el Padre, porque el mismo Jesús lo hacía. Si Jesús, siendo hombre, porque Él se despojó a sí mismo de su divinidad, no fue que el Padre le quitó, no, Jesús mismo entregó, se despojó a sí mismo. Y siendo hombre, si no hubiese tenido relación con papá, no va a la cruz. Quiero que entienda esto, porque si usted y yo no tenemos relación con papá, olvídese que no vamos a ser vencedores, sino vencidos. Porque todo lo vamos a ver como una gran tormenta que quiere acabar con nosotros. Y entonces ahí es donde acudimos a la espiritual. Ore por mí que estoy mal. Pero es muy fácil decirle al otro y el otro hace el trabajo que a mí no me gusta hacer. Y como en la oración no se puede pagar, porque si usted tiene plata y usted no quiere cocinar, usted paga que le cocinen, ¿sí o qué? Cuando hay plata y usted no quiere cocinar, pida un domicilio. Ay, que no me escuche mi esposa. Pero entonces, pero en la oración no se puede pagar para que otro haga lo que yo tengo que hacer. Ahí no se puede hacer eso. Entonces, por eso, dice la escritura en el capítulo 20 de Juan, de que muchas más señales hizo Jesús que no están escritas en el libro, o sea, en la Biblia. Pero las hizo con el fin de que podamos creer en quién es Él. De que sí es el Hijo, de que Él es el Rey, de que Él es el varón perfecto, pero que Él es el siervo de Jehová. Si nosotros no conocemos, no nos damos de cuenta de esto, entonces la pregunta es, ¿en qué creemos? ¿En qué estamos creyendo? Porque el propósito de estos dos versos, aunque ya nos lo entregó el mismo Señor, ahí en el verso 31, pero podemos ver que Jesús muestra la divinidad suya en este texto. Porque los milagros eran una forma de demostrar que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Cada milagro que Jesús hizo muestra su conexión con el Padre. Aunque Jesús, ojo, preste atención, no hizo todo lo que el pueblo quería que hiciera. ¿Recuerdan ustedes cuando ellos fueron rechazados, que salió Pedro todo valiente por allá y dijo, Señor, oramos para que caiga fuego y los consuma? ¿Sí o qué? Y el Señor le dijo, pero cálmate, que es mejor que sufran poquito a poquito, que eso que caiga fuego y los mate de una no sirve. No, espere que despacito, ¿cierto? Que duela un poquito. Entonces, no hizo todo, ojo, porque el mismo Jesús dijo, lo que yo hago, lo que yo digo, no lo hago ni lo digo por mi propia cuenta.
sino que lo hago porque el que me envió me dice que lo haga. Pero detrás de mí vendrá el Espíritu de Dios, que Él confirmará lo que les estoy diciendo. Nada más. Segundo, el propósito de este texto es fortalecer la fe de los discípulos. ¿Ustedes son? Ya no son creyentes, ¿cierto que no? Eso yo espero. Recuerde que el creyente ve problemas en todo. Ay, qué pereza, esa alabanza tan maluca, ay, eso tan demorado allá. Ay, ay, ay. Ese es el creyente. ¿Aquí hay de esos? Ah, bueno, gloria al Señor. O sea que nos podemos ir por eso hasta la 1, 2, 3 de la tarde. ¿Sí? Me miraron por ahí rayado ahí mismo. Los discípulos van a un nivel diferente del creyente. Por eso cuando los discípulos cumplieron con ese nivel, capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor les dijo, ya no los llamaré más mis discípulos, no los llamaré más mis siervos, según la versión, sino que ahora los llamaré amigos. O sea que nuestra meta, si todavía no lo somos, es ser amigo de Jesús. Y usted no se hace amigo con quien no habla, con quien no tiene relación. Tercero, sirve para dar esperanza a la gente. El que Jesús haya hecho más señales de las que están escritas, pero que lo vieron, toda la gente lo vio, servía para dar esperanza, porque los milagros ofrecen a la gente que sufría la esperanza de que Dios pudiera hacer algo para sus vidas. Es por eso que nos reunimos, es por eso que nos congregamos. No nos congregamos para ser salvos, no, nos congregamos porque ya somos. Para eso nos congregamos. Los que no son salvos no están aquí. Los que no son salvos todavía colocan un montón de excusas, porque no han valorado la importancia de que Él dejó el trono y se fue a la cruz. Pero menos han valorado la importancia de que de la muerte, de la tumba, volvió al trono y nos está esperando. Entonces, como no valoramos esto, simplemente lo vemos como algo común, pero decimos que creemos en Él. Si no, la Escritura no dijera, no lo hagan como de costumbre o la costumbre que tienen muchos. Por eso, ojo, Dios es un Dios de orden, eso lo decimos siempre y usted lo sabe, ¿cierto? ¿Usted lo sabe? Dios a esta hora no te va a poner a hacer algo diferente. Sáquese de la cabeza eso. Ay, es que el Señor me puso a que evangelizara a alguien y por eso no. Falso. Falso. ¿Será que Jesús cuando entraba a la sinagoga no tenía milagros que hacer afuera? Ah, pero hay un tiempo para todo, ¿sí o qué? Así dice la palabra, ¿cierto? Hay tiempo para todo. Entonces, tenga presente que el milagro no convierte a nadie, pero da esperanza a todos de que se puede. Y ahí es donde se abre el camino. ¿Para qué? Para yo ir. Uy, a Steven le sucedió, a mí también yo quiero que me pase. Yo camino. ¿Qué estás haciendo? Porque siempre que vemos un negocio prosperar y queremos un negocio igual, ¿qué debemos de hacer? Preguntarle a usted qué está haciendo. Y lo mismo sucede. Venga, mi hermano, usted está siendo prosperado. ¿Qué está haciendo? No, oro 3 horas al día. Ah, ya me embaló. No hay otra forma. Si yo oro media hora sirve. Entonces, ojo, lo que Jesús hace con el propósito que lo hace. Y por eso
Cada evangelio fue escrito con un propósito y un destinatario diferente. Los 4 estuvieron y vivieron con Jesús, pero los 4 hablan diferente porque necesitan o porque su público es diferente, pero su propósito es diferente. Mateo fue escrito para los judíos y Mateo presenta a Jesús como el rey Mesías. Por eso, Mateo en cada uno de los sucesos o acontecimientos dice, esto sucedió para que se cumpliese lo que está escrito por el profeta, y cita al profeta. Entonces, ahora, ¿por qué Mateo hacía esto? Porque Mateo empieza trazando la genealogía de nuestro Señor Jesucristo desde Abraham. Abraham engendró lo pensaron, ojo pues, a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Y así continúa, ¿cierto? Cuando usted empieza el Evangelio de Mateo, usted ve la genealogía desde Abraham y así empieza hasta llegar a David, pero continúa esa genealogía en descendencia hasta llegar a José. Y termina diciendo, José, con mujer que tuvo al rey, al Mesías. Ahí, él termina ahí. Pero lo hace con el acontecimiento, o cita cada acontecimiento, citando las escrituras previas de cada uno de los profetas. De lo que se habló, cada uno de los profetas habló, lo que hace Mateo es decir, y así se hizo para que se cumpliera o porque ya estaba en las escrituras. Marcos presenta a Jesús como el siervo. Y Marcos parte desde Isaías. Isaías es el principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías habló del siervo de Jehová. Y desde ahí parte Marcos para poder exponer todo lo que se dice de nuestro Señor Jesucristo como siervo de Jehová, que venía no solo para servir, venía a servir y no a ser servido, pero venía a servir a favor de muchos, a servir y a morir a favor de muchos. Marcos le escribe a los romanos, no a los romanos, que es que a veces pronunciamos esto mal, porque es a la iglesia en Roma. Nosotros decimos a los romanos y nos miramos los soldados, el imperio de Roma. No, a los cristianos que habían en Roma. O sea, por eso la carta es a los romanos, a los cristianos en Roma. Porque qué más se quisiera, como el mismo Pablo lo dice, persuadirte a ser cristiano. Entonces la carta a los romanos, y así como Marcos le habla, es a la iglesia en Roma. Entonces ahí lo que tenemos que darnos cuenta nosotros, pero ¿por qué se cambia? O porque el propósito es diferente. Porque ese dicho que tenemos nosotros como común, de que el que anda entre la miel, algo se le ha de pegar, es real. Y si usted y yo nos encontramos en un ambiente tenso, incrédulo y eso, terminamos siendo contaminados de ello. Por eso dice Pablo, no recuerdo la carta, si es a Timoteo o a Tesalónica, que Pablo dice, y de estos huya. Huya de estos.
Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado con quién nos estamos juntando. El que se junta con sabios, pero el que se junta con necios, no lo digo yo. Cuidado con la levadura, ¿cierto? Dicen por ahí. Ay, Lucas. Lucas era griego. Yo no sabía que Lucas era griego. Y Lucas le escribió a los griegos. Esto me dejaba a mí entrever lo que vivió Pablo en Corinto. En donde Pablo fue más señalado, en donde Pablo fue más dudado del llamado que tenía de Dios, fue en Corinto. Y allá lo cuestionaban todo. Todos se lo cuestionaban a Pablo. Lo mismo sucede con los griegos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas, Lucas presenta a nuestro Señor Jesucristo como varón perfecto. Porque el griego solamente le importa el conocimiento. El griego solamente le importa la inteligencia. O sea que el que tenga labia en Grecia sirve. Porque el que tiene labia no se deja enredar. Es que así es. Vamos para Grecia entonces, ¿cierto? La medición de los griegos era acerca del conocimiento que tuvieras. Por eso Lucas presenta a Jesús como el varón perfecto. Y por eso Lucas dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres. Es decir, que Lucas presentaba a Jesús como varón perfecto porque Jesús crecía en integridad. Era íntegro total, no era que, ay, se me quedó la mano izquierda atrás. No, Jesús era siempre uniforme en todo. Por eso él cita, y este verso es importante, Jesús crecía no solo en estatura. ¿Ustedes han visto por ahí a alguien que solamente sea grande y nada más? Yo tenía dos compañeros cuando era supervisor, uno era más chiquito que yo, imagínense cómo era, y otro era más grande que yo. Y el chiquito tenía esa labia y el grande no. Entonces el chiquito le decía, yo con esa estatura suya miraba a todo el mundo así mío. Por eso es que dice que los mejores perfumes vienen en frasco pequeños, ¿sí o qué? Claro que dicen que el veneno también, pero no le hace. Cada uno decide qué quiere ser, ¿sí o qué? Entonces, ojo, nosotros cómo estamos, según el Evangelio de Lucas. Porque lo que necesitamos nosotros es tomar del Evangelio, venga, ¿qué es lo que me ayuda a mí para poder llegar a la estatura de ese varón perfecto? No es, no, como yo no soy judío, entonces Mateo no me sirve a mí. Como yo no estoy en Roma, entonces ¿para qué? Como yo no soy griego, entonces yo no voy a leer los evangelios. Me quedo solamente con Juan. Porque Juan no comienza como Mateo, Marcos y Lucas, que comenzaron en el tiempo, en la historia. Mateo empezó en Abraham, Marcos en Isaías y Lucas traza la genealogía ascendiendo, no descendiendo, sino ascendiendo hasta Adán. Esto lo hace Lucas. Pero Juan, que representa o que presenta más bien a Jesús, entonces dice que el verbo es hecho carne. Entonces lo que hace Juan es que se va al Génesis, al principio de todo, presentando
al Verbo hecho carne como el Hijo de Dios para todos y cada uno de la humanidad. No es un pueblo exclusivo, sino para todos. En el principio era, no fue, dice, era el Verbo. Todo por Él fue hecho y sin Él nada de lo que existe fuese hecho. Por eso es que nuestra plenitud y la plenitud de la iglesia y la plenitud del pueblo de Dios es Cristo. Si Cristo, que hablaremos el miércoles con esto, no es suficiente para nosotros y tenemos que buscar otras cosas, o dudamos de todo lo que Él ha hecho porque a mí no me ha hecho nada. Cuando yo empecé en el evangelio, yo siempre, yo tuve problemas de visión. Yo no usaba lentes y no quería usar lentes. Y cuando yo empecé, yo creo que yo les he contado, me ponían a que orara por los diezmos. Y como la letra, cuando yo la cogía, eso se empezaba a mover todo ahí. Yo me preocupaba tanto que lloraba. Y la gente decía, ay, ¿cómo está siendo ministrado? Lo que me tocó hacer era que me tenía que aprender el verso que iba a leer y simulaba que estaba leyendo. Porque esa letra ahí empezaba a moverse. Eso era quietecito. Apenas me tocaba el turno, me movía todo. Entonces, cada que decían, vamos a orar por sanidad, yo salía y yo, que ore, Señor, dame esos ojos nuevos. Nada. Pero esto no fue un obstáculo para yo creer que Él podía hacer algo en mi vida. Que no me podía devolver los ojos azules, pues, pero no le hace, ¿cierto? Eso le digo yo a mis hijos. ¿Usted se imagina yo con ojos claros? Ay. Entonces, pero el Señor obra como Él quiere. Porque una vez en la oficina, el administrador me decía que se hacía una cirugía con láser y que quedaba bien. Yo fui, hice las averiguaciones, todo. En ese entonces valía como 1.200.000, algo así más o menos. Y yo decía, no, pues ese mundo de plata, ¿eso será que sí sirve? No. Entonces, el Señor hablando a través de las piedras, me dice el administrador, yo iba manejando y yo no veía la placa del carro de adelante. Y yo dije, es que iba muy lejos, ¿qué? Y hoy, ya hace 10 años que tengo la cirugía y yo vea cómo estoy, no utilizo lentes. Yo, Señor, si usted quiere que me opere, entonces ya sabe, 1.200.000. Y así fue. Él mandó la plata y como siempre digo yo, nomás no deja para el fresco, manda preciso lo que es y nada más. Y a mí me hicieron la cirugía y fue súper chévere. Pero antes de hacerme la cirugía, el médico me dijo, tu enfermedad es degenerativa, ¿cierto? Vas a estar bien, pero la enfermedad va a seguir avanzando. ¿Qué quiere decir esto? Que en unos años, de todas maneras, vas a tener que usar lentes. Entonces el Robinson tuvo que empezar a mentalizarse, tienes que usar lentes, tienes que usar lentes, tienes que usar lentes, para poder hacerlo, que me costó mucho al principio. Inclusive, tuve lentes de contacto y mi esposa los encontraba en el carro. Yo pensando que los tenía puestos y ella decía, ¿y esto qué es? Yo, entonces sí veo bien porque ya no necesito eso. Pero ¿a qué quiero llevarlos con todo esto? De que nada existe fuera de Él. Él tiene el absoluto control de todo. No nos preguntemos ¿y por qué yo y el otro no? Porque tu propósito es diferente al otro.
Pero por eso necesitamos no solo conocerle, porque es que no se trata de conocer nada más. Muchos conocen a Jesús por referencia, pero no hay nada como conocerlo a Él por experiencia. Y eso es lo que Juan quería hacer con la humanidad, con el pueblo del Señor. Mostrarnos la plenitud de Jesús. Mostrarnos de esa abundancia, de esa suficiencia, para que podamos recibir todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Dios absolutamente nadie lo ha visto. Pero el unigénito de Dios, que está en su seno, en el seno del Padre, Él lo ha o no lo ha revelado. Él lo ha dado a conocer. Por eso el uno sin el otro no sirven, no funcionan. Yo no puedo predicarles a ustedes de Jesús haciendo a un lado al Padre. Yo no puedo predicarles a ustedes del Padre haciendo a un lado a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan, en la primera carta, capítulo 2, verso 23 al 25, dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Evangelio de Juan 17, verso 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El mismo Jesús nos lo está presentando. Él nos revela al Padre. ¿Cómo lo vamos a desligar? ¿Cómo lo vamos nosotros a separar? No. Entonces yo digo, a través de esto, ¿cómo nos vamos a dejar engañar de que solo Jesús o solo Jehová? No. Ellos son uno. Y nos piden a nosotros ser uno con ellos. Y usted me dice: ay, el Espíritu no le dejó, pastor. No, eso predicamos dentro de 2 meses con él. Mentira, el Espíritu es el de ellos. Él está ahí. Entonces, ¿por qué nos dejamos meter en la cabeza la pelea contra la Trinidad? Ahí está. Ahora, usted quiere ver la patenta. Génesis capítulo 1, verso 1. Ahí está la Trinidad, pero no como usted la quiere ver. Porque en el original dice Elohim. ¿Cómo dice la Reina Valera? Capítulo 1 de Génesis, verso 1. En el principio creó Dios. Ese Dios en el original traduce Elohim. Y cuando usted destruye, no se dice destruye, ¿cómo es? Separa la palabra. Porque una palabra conjugada es que se dice, a ver, ustedes saben más que yo. Ustedes que son griegos, a ver. A ver los griegos, a ver los griegos. No, porque la palabra son 2 palabras en una. ¿Cómo es eso? Descompone eso. Sí, es que yo no sé componer, entonces por eso. Descompone, cuando descomponemos la palabra Elohim en el original, Él es Dios. Elohim, dioses. Ellos crearon. Ahí está la Trinidad. Entonces, ¿por qué tanto teólogo hoy pelea contra la Trinidad? Porque conocen de referencia a Jesús, no de experiencia. Ojo, ustedes griegos, no solo por conocimiento, sino por experiencia.
para que tu conocimiento se convierta en sabiduría. Amén. No solamente el conocimiento. Porque no nos va a salvar solamente saber que Él lo produce. El siervo Job anheló tener un intermediario cuando él se encontró en los días más difíciles en su vida. Él anheló tener el intermediario que usted y yo tenemos hoy, a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 9 de el siervo Job, verso 4 en adelante, dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Verso 10. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Capítulo 23. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. Job está clamando por un intercesor. ¿Quién me diría dónde está la silla del Todopoderoso? ¿Quién pondría su mano en el hombro de Dios y en el hombro mío y diría: aquí estoy yo? No solamente hay uno y ese lo tenemos nosotros hoy, Jesucristo, quien se hizo hombre para mostrarnos a nosotros hacia dónde debemos de ir. Jesús, el Rey conocido en la Biblia como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su reinado es eterno y abarca toda la creación. Jesús, siervo, que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y obedeciendo hasta la muerte. Jesús se hizo hombre, viviendo una vida humana, siendo tentado y sufriendo como los demás. Jesús, el Hijo de Dios, enviado al mundo para salvar a la humanidad. Entonces, aquí tenemos las 4 facetas de los 4 evangelios. Pero ¿en dónde nos encontramos nosotros entonces? ¿Somos los griegos en donde solamente nos interesa lo que sabemos, pero no una experiencia? ¿Somos los romanos en donde solamente esperamos qué es lo que va a suceder? ¿Solamente queremos un rey, como sucedió con los judíos, o lo sucede con los judíos hoy, por los que los judíos hoy todavía esperan el rey Mesías? Y nos encasillamos en un dogma de hombres y somos religiosos nada más. Vamos a la iglesia, leemos la Biblia, ayunamos, oramos, pero en nuestra religiosidad, porque no tenemos un Cristo vivo en nosotros. Somos al pueblo que le habla Juan, en donde el Hijo se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros, para darnos a nosotros la potestad de ser llamados hijos de Dios si le aceptamos y creemos en Él. ¿En dónde te encuentras hoy, iglesia? ¿En dónde estás? Si hoy tú te miras y te pones en un espejo reflejándote sobre los 4 evangelios,
que tienes de uno y que tienes de otro y hacia dónde estás yendo. Realmente vives y para ti es de valor el que Él haya dejado el trono y haya ido a la cruz. Realmente para ti ha sido algo que valió la pena salir de la tumba y volver al trono para dejarnos el camino marcado. ¿En dónde nos encontramos? Cuando Jesús llegó donde su amigo Lázaro, después de que habló con las Marías, su pregunta fue: ¿en dónde lo pusieron? Y el Señor fue llevado al lugar, la tumba donde estaba Lázaro. Las palabras que él dice es: muevan la piedra. Señor, pero muevan la piedra. Y hoy te quiero dar una noticia, iglesia. La piedra sobre tu vida ya fue movida. El Señor dijo: Lázaro, sal. Nadie entró a la tumba. ¿Usted ya salió? La piedra fue movida. ¿Usted ya salió? Porque hasta que no salgas, no viene la siguiente orden: desátenle. Si no sales, no esperen que cadenas se rompan. Si no sales, no esperes que yugos se pudran. Si no sales, no esperes que la obra redentora en la cruz del Calvario sirva para ti. Te toca a ti salir. Para que esa obra pueda hacerse con gran valor sobre tu vida. Deja de poner pretextos. Deja de poner barreras. Porque la piedra ya fue quitada. Amén. Ponte de pie. Es tu decisión hoy, iglesia. ¿Qué quieres tú hoy? ¿Qué es lo que quieres tú hoy? ¿Quieres que esa obra redentora pueda cumplir el fin, el propósito? Entonces tú tienes que decir: Señor, yo quiero. Tú tienes que decir: Señor, así como dijo María, hágase con tu sierva conforme tu voluntad. Que tú y yo podamos decir: Señor, hágase conmigo conforme tus planes. No como yo quiero, sino como tú quieres. Por eso tienes una parte del judío, tienes una parte de los romanos, tienes una parte de los griegos. Pero tienes que evaluarte qué tanto eso te está llevando a tener una experiencia con Dios. Que no te frene el conocimiento. Yo ya me la sé, ¿para qué otra vez eso? Que no te frene el: pero es que yo tengo que ver, porque si no, no me sirve. Yo no creo en el otro.
No, maldito el hombre que confía en el hombre, dice su escritura. Pero bendito aquel cuya confianza en Jehová. Y es ahí donde tú tienes que decidir. Es ahí donde tú tienes que decidir y salir. Salir de la tumba, salir del lugar donde estás hoy. En donde tienes que decidirte, porque de lo contrario, si no sales, no hay milagros sobre tu vida. Si no sales, los yugos y las cadenas te van a seguir oprimiendo. El pasado te va a seguir persiguiendo. Y la herida de hace muchos años va a seguir sangrando hasta hoy. Recuerda que para los que están en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas, dice el Señor. Esto es lo que tienes que creer, pero tienes que salir de ahí. Por eso, ¿qué hacemos nosotros hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Vamos, yo te invito, entra a tu corazón. Mírate allí. Dile al Espíritu de Dios, guíame hacia donde quieres que mire. Guíame hacia eso que me está estorbando hoy. Hacia aquello que no me está dejando ser lo que tú quieres que yo sea. Dile, Espíritu de Dios, muéstrame. Sé que la puerta está abierta. Sé que ya la tumba movieron la piedra, pero ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo aquí? Y entonces así podamos todos juntos levantar su nombre.